20 de julio de 1955. Joaquín Pardavé, la leyenda del cine mexicano, es declarado muerto. Pero horas después, dos testigos juran haberlo visto caminando por los estudios de cine. Semanas más tarde, cuando su familia abre el ataúd para recuperar un documento, encuentran algo aterrador. El cuerpo está boca abajo, con las uñas destrozadas. ¿Fue enterrado vivo? ¿Lo envenenaron con una toxina que simula la muerte? Hoy vamos a investigar uno de los misterios más perturbadores de la época de oro. 20 de julio de 1955. Joaquín Pardavé, la leyenda del cine mexicano, es declarado muerto. Pero horas después, dos testigos juran haberlo visto caminando por los estudios de cine. Semanas más tarde, cuando su familia abre el ataúd para recuperar un documento, encuentran algo aterrador. El cuerpo está boca abajo, con las uñas destrozadas. ¿Fue enterrado vivo? ¿Lo envenenaron con una toxina que simula la muerte? Hoy vamos a investigar uno de los misterios más perturbadores de la época de oro. Joaquín Pardavé era una de las estrellas más queridas del cine mexicano. Con más de 100 películas en su carrera, este actor, director y compositor se había ganado el corazón de millones. En julio de 1955, a sus 55 años, estaba en plena forma, filmando El Club de las Señoritas junto a Ninón Sevilla y Ramón Gay. Nadie imaginaba que el 19 de julio sería su último día de vida. Esa noche, después de una larga jornada de filmación, Joaquín se fue a casa aparentemente sano. Incluso jugó boliche con su esposa Soledad. Todo parecía normal. Pero en la madrugada del 20 de julio, llegó la noticia que sacudió al mundo del espectáculo. Joaquín Pardavé había fallecido. El dictamen oficial fue claro: derrame cerebral. Muerte súbita. Caso cerrado. O eso creían todos. Porque lo que Ninón Sevilla vio esa mañana desafía toda explicación lógica. Ninón Sevilla era una rumbera cubana famosa no solo por su talento, sino también por sus conocimientos profundos en santería. Había trabajado con Pardavé en sus últimas semanas de vida, y lo que vivió el día de su muerte la perseguiría por siempre. La mañana del 20 de julio, Ninón llegó temprano a los estudios Churubusco. Tenía que estar ahí horas antes que el resto del equipo para maquillaje y vestuario. Iba acompañada de su chofer. Cuando su auto se acercaba a la entrada de los estudios, ambos lo vieron claramente. Joaquín Pardavé estaba dentro de su vehículo, estacionado frente a los estudios. Ninón le comentó a su chofer: «Qué extraño ver a Joaquín a esta hora. El llamado es hasta la tarde». No se acercaron a saludarlo porque él parecía estar concentrado en algo dentro de su auto. Ninón entró a los estudios y se fue directo a maquillaje. Pasaron 2, 3 horas. Cuando terminaron de arreglarla, decidió buscar a Joaquín antes de que comenzara la filmación. Recorrió el set. Nada. Fue a los camerinos pensando que quizás se había quedado dormido después de la jornada nocturna. En el pasillo, se encontró con un miembro del equipo. ¿Has visto a Joaquín?, le preguntó. La respuesta la dejó helada. Ninón. Joaquín murió anoche. De madrugada. En su casa. Pero si había muerto en la madrugada, ¿quién era el hombre que ella y su chofer vieron en el estacionamiento? Ninón no podía creerlo. Corrió a buscar a su chofer para confirmar lo que ambos habían visto. El hombre lo ratificó. Sí, habían visto a Joaquín Pardavé esa mañana, varias horas después de su supuesta muerte. Es un poco difícil que ustedes me crean lo que voy a decirles, confesaría Ninón años después al contar esta historia. Ahora bien, si solo Ninón lo hubiera visto, podríamos hablar de una alucinación, del duelo, de la imaginación. Pero su chofer también lo vio. 2 testigos presenciales. Un hombre de carne y hueso sentado en un auto. Esto plantea una pregunta aterradora. ¿Y si Joaquín Pardavé no estaba realmente muerto cuando fue declarado fallecido? Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Ninón Sevilla no era una mujer cualquiera. Ella había introducido la santería al cine mexicano y conocía rituales que muchos consideraban imposibles. Y existe un ritual, uno muy específico, que puede hacer que una persona parezca muerta, sin estarlo. Existe una sustancia que puede detener tu corazón, paralizar tu cuerpo,
y hacer que parezcas un cadáver. Y alguien pudo habérsela dado a Joaquín. En Haití, los practicantes del vudú conocen el secreto de los zombies. No hablamos de películas de terror, sino de un fenómeno real documentado por científicos. En 1962, un hombre llamado Clarcivius Narcisse fue declarado muerto y enterrado. En 1980, reapareció en su pueblo, 18 años después, caminando como un zombi sin voluntad propia. Este caso llevó al científico canadiense Wade Davis a investigar. Lo que descubrió fue perturbador. Existe un compuesto tóxico hecho de plantas, animales y restos humanos que puede simular la muerte. El ingrediente clave es la tetrodotoxina, una sustancia que se obtiene del pez globo. Esta toxina es tan poderosa que puede causar una suspensión cardíaca temporal. La víctima parece muerta, sin pulso detectable, sin respiración aparente, cuerpo rígido. Pero está consciente, atrapada en su propio cuerpo. En Japón, el pez globo o fugu es considerado una exquisitez gastronómica, pero si no está bien preparado, puede ser letal. Chefs especializados entrenan años para aprender a cocinarlo correctamente. Ahora piensen en esto. Joaquín Pardavé murió repentinamente. Días antes estaba bailando, jugando, trabajando con energía. Tenía solo 55 años y gozaba de excelente salud. ¿Un derrame cerebral de la nada? Algunos creen que pudo haber ingerido algún tipo de bebida o alimento que le detuvo el corazón temporalmente. Y que cuando despertó del efecto de la toxina, se fue a trabajar como cualquier otro día. Por eso Ninon y su chofer lo vieron. Pero la historia no termina ahí. Porque cuando su familia abrió el ataúd, lo que encontraron confirmaría las peores sospechas. Semanas después del funeral, la familia de Joaquín Pardavé tuvo que resolver asuntos del testamento. Ahí descubrieron algo inquietante. El documento del testamento estaba en los pantalones con los que Joaquín fue enterrado. Aquí surge la primera pregunta. ¿Por qué Joaquín traería su testamento en el bolsillo? Ese tipo de documentos se guardan con abogados o en cajas fuertes. No se andan cargando en el pantalón. A menos que quisiera hacer cambios. A menos que alguien no quisiera que hiciera esos cambios. La familia decidió exhumar el cuerpo para recuperar el documento. Y lo que encontraron se convirtió en una de las leyendas más macabras del cine mexicano. Según la versión que se difundió en el diario La Prensa, cuando abrieron el ataúd, Joaquín Pardavé estaba boca abajo. Su rostro estaba destrozado. Había restos de piel bajo sus uñas, señales de que intentó desesperadamente arañar la tapa del ataúd. Las marcas en la madera indicaban un intento frenético por salir. Todo apuntaba a una sola conclusión. Joaquín Pardavé fue enterrado vivo. Pero, ¿cómo es posible que un médico no detectara que seguía vivo? Aquí es donde todo empieza a sonar a conspiración. Joaquín Pardavé sufría de catalepsia, una condición que deja al paciente completamente inmóvil, con el cuerpo rígido, sin respuesta a estímulos. En casos extremos, puede parecer que la persona está muerta. Su médico de cabecera conocía perfectamente esta condición. Sabía cómo diagnosticarla, sabía qué buscar. Pero resulta que ese médico estaba fuera del país cuando Joaquín murió. En su lugar, llegó un médico inexperto que, al ver el cuerpo rígido y sin pulso aparente, declaró la muerte. Aquí está el problema. Si la familia y los cercanos sabían de su catalepsia, ¿por qué no esperaron al médico de cabecera? ¿Por qué tanta prisa en declararlo muerto y enterrarlo? Demasiadas casualidades. El médico ausente. El testamento en el bolsillo. La muerte súbita de un hombre sano. Y luego, la aparición en los estudios horas después de su supuesta muerte. Una teoría sugiere que alguien le dio la toxina para simular su muerte, aprovechando que el médico que lo conocía estaba ausente. Pero Joaquín despertó demasiado pronto. Se fue a trabajar. Y cuando quienes lo habían envenenado se dieron cuenta, fueron por él. Lo capturaron nuevamente. Y esta vez se aseguraron de que la muerte fuera real. Por eso cuando Ninon fue a buscarlo al set, ya no estaba. Pero la ciencia moderna tiene algo que decir sobre todo esto. Y la verdad podría ser aún más perturbadora. La catalepsia es un trastorno neurológico real. Puede ser causado por epilepsia, esquizofrenia,
intoxicación con ciertos fármacos o incluso trauma psicológico. En su fase más profunda, la persona puede oír todo pero no puede moverse ni responder. El doctor Andrés Santiago, especialista en medicina forense de la Universidad Complutense de Madrid, explica que hay grados variables. Hay personas que pueden oír pero no pueden reaccionar, y en otros grados más profundos, por más estímulos que se apliquen, no se produce una respuesta aunque la persona esté viva. Sin embargo, la medicina forense también señala algo crucial. Un cuerpo en estado cataléptico no muestra los signos típicos de la muerte. La temperatura corporal no disminuye de la misma manera. No aparecen signos de deshidratación. Un médico entrenado debería poder distinguir la diferencia. Pero en 1955, los métodos de diagnóstico no eran tan avanzados. No había encefalogramas disponibles en cualquier consultorio. Un médico inexperto enfrentado a un cuerpo rígido, sin pulso aparente, con la presión de una familia en duelo, podría cometer un error fatal. Y ese error podría significar enterrar viva a una persona. La explicación oficial es que Joaquín murió de un derrame cerebral. Su médico de cabecera, cuando regresó, lo confirmó. La familia eventualmente aceptó esta versión y desmintió la historia del entierro vivo, llamándola una mentira. Pero la leyenda persistió, y persiste hasta hoy. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó con Joaquín Pardavé? Joaquín Pardavé nació el 30 de septiembre de 1900 en Pénjamo, Guanajuato. Hijo de actores españoles, el teatro corría por sus venas. Después de la muerte de su madre en 1916, trabajó como telegrafista en Monterrey, donde compuso la famosa canción Carmen para su novia. A los 18 años decidió seguir los pasos de sus padres. Comenzó en la zarzuela, luego saltó al cine mudo en 1919 con Viaje Redondo. Durante la época de oro, se convirtió en uno de los actores más versátiles. Comediante, director, compositor, guionista. Trabajó con los más grandes. Cantinflas en Ahí está el detalle, Sara García en múltiples películas, y dejó un legado de más de 100 filmes. Sus canciones como Negra Consentida y Varita de Nardo, dedicadas a su esposa Soledad, siguen siendo recordadas. Era un hombre en la cima de su carrera, amado por el público, respetado por sus colegas. Y en una noche de julio, todo terminó. ¿Qué pasó realmente? Hay 3 posibilidades. 1. Joaquín murió de causas naturales, un derrame cerebral como dice el reporte oficial. La historia del entierro vivo es solo una leyenda urbana, y lo que vieron Ninón y su chofer fue producto del duelo y la confusión. 2. Joaquín entró en estado cataléptico y fue declarado muerto por error. Despertó dentro del ataúd y murió tratando de escapar. Un error médico trágico que su familia prefirió ocultar. 3. Alguien lo envenenó con una sustancia que simuló su muerte. Despertó, fue visto en los estudios, y luego fue capturado nuevamente. Una conspiración por el testamento, por dinero, por secretos que nunca sabremos. La verdad murió con el ese 20 de julio de 1955. Lo que sí sabemos es que Joaquín Pardavé dejó un legado imborrable en el cine mexicano. Más de 100 películas, decenas de canciones, y un misterio que, 70 años después, sigue sin resolverse. ¿Lo enterraron vivo? ¿Lo vieron caminar después de muerto? ¿Fue víctima de un crimen perfecto? Tú decides qué creer. Pero la próxima vez que veas una de sus películas, recuerda, detrás de esa sonrisa, detrás de ese talento, se esconde una de las historias más oscuras de la época de oro. La leyenda de Joaquín Pardavé seguirá viva, aunque él quizá nunca tuvo esa oportunidad.